Buenas tardes, el día de hoy voy a hablar sobre vascularización del cerebro y mi nombre es John Roberto Moreira Palma. Entonces, hablando un poquito de generalidades, cerca del 18% del volumen total de sangre en el cuerpo circula dentro del cerebro, que representa cerca del 2% del peso corporal total. La sangre como tal transporta oxígeno, nutrientes y otras sustancias necesarias para el funcionamiento adecuado del tejido cerebral. Las estimaciones del flujo sanguíneo cerebral basadas en el método de óxido nitroso indican un flujo sanguíneo normal alrededor de 50 mililitros sobre 100 gramos de tejido encefálico por minuto. El estudio de la irrigación arterial del sistema nervioso central se puede dividir en tres grandes apartados, tanto la irrigación del encéfalo, la irrigación del tronco encefálico y la irrigación de la médula espinal. Entonces, la irrigación del encéfalo va a estar dada en sus 2/3 anteriores por ramas procedentes de la carótida interna y en su tercio posterior por ramas vertebrales. Estos sistemas se van a anastomosar entre sí para formar el polígono de Willis. En esta imagen podemos apreciar como lo que es la arteria carótida interna, que va a ingresar por la base craneal para darme cómo se llama la función de la anastomosis con las vertebrales, ¿no? Como tal. Entonces, las arterias carótidas internas van a aflorar a la cavidad craneal a nivel de la extremidad anterior del seno cavernoso. ¿Qué significa aflorar? Que me van a dar varias ramificaciones, varias ramas que van a ser tanto terminales que son, por ejemplo, la cerebral media, la anterior, la comunicante anterior y la arteria comunicante posterior. Una de las arterias que me ofrece la carótida interna es la arteria oftálmica, pero esta no la mencionamos como terminal, por lo cual esta no es incluida. Entonces, la arteria carótida interna aflora la cavidad craneal a nivel de la extremidad anterior del seno cavernoso, como les mencioné. Después de originar la arteria oftálmica, las arterias carótidas se van a dividir, se va a dividir fuera del quiasma óptico en 4 ramas terminales: la cerebral anterior, la cerebral media, la comunicante anterior y lo que sería la comunicante posterior, que se une con el territorio carótido con el vértebro basilar. Entonces, como tal, la arteria carótida interna pasa a través del conducto carotídeo del cráneo y después se va a curvar hacia adelante dentro del seno cavernoso, hacia arriba y atrás a través de la altura madre, formándome el sifón carotídeo antes de llegar al cerebro. Como pueden ver en esta imagen, del lado izquierdo vemos el sifón carotídeo, ¿no? Entonces, con sus números que son para especificar sus partes, ¿no? Por lo general, la primera rama es la arteria oftálmica. Además de sus conexiones con el sistema vertebral, las carótidas se van a ramificar en una arteria cerebral media, que es la que está aquí, de media con un gran tamaño, y una cerebral anterior a cada lado. Normalmente las dos arterias cerebrales anteriores se van a unir, se unen a una corta distancia en el plano medio para formar la arteria comunicante anterior, que es esta que está aquí, que lo estamos señalando en esta imagen, ¿no? Entonces, que tiene un funcionamiento muy importante como tal. Este vaso forma una anastomosis entre los hemisferios izquierdo y derecho, que es de especial importancia cuando una de las carótidas internas se ocluye. Ya se ocluye es que se oprime, que no permite el paso de flujo sanguíneo. Las arterias coroideas anterior, que surge directamente de la carótida interna, va a transportar sangre directamente al plexo coroideo de los ventrículos laterales, así como las estructuras cerebrales que se encuentran a su alrededor. Las ramas de la porción cerebral ya son 4 como tal, 5 si incluimos la arteria oftálmica. La arteria oftálmica se forma cuando la arteria carótida interna sale del seno cavernoso, penetra a la órbita a través del canal óptico por debajo y externamente al nervio óptico. Esto va a irrigar a lo que es el ojo y a otras estructuras orbitarias, y sus ramas terminales van a irrigar a la área frontal del cuero cabelludo, los senos hemoidales y frontales, y por supuesto a una porción del dorso de la nariz. Ahora,
La arteria comunicante posterior es un vaso pequeño que se va a originar desde la arteria carótida interna como tal, y cerca de su bifurcación terminal, la arteria comunicante posterior tiene un trayecto hacia atrás sobre el nervio oculomotor, y para unirse a la arteria cerebral posterior, se termina uniendo a la arteria cerebral posterior, formándome así el circuito arterial cerebral o polígono de Willis, ¿no? Entonces en esta imagen estamos viendo la arteria comunicante posterior en esta parte de aquí, en esta de aquí, el número 4, ¿no? Entonces, ahora, la arteria coroidea es una rama pequeña, también se origina en la arteria carótida interna, cerca de la bifurcación terminal. La arteria coroidea pasa hacia atrás, cerca del tracto óptico, penetra en el asta posterior del ventrículo lateral y termina en el plexo coroideo. Da lugar a numerosas ramas pequeñas a las estructuras que la rodean, incluyendo el pie peduncular, el cuerpo geniculado lateral, el tracto óptico y la cápsula interna. ¿Ya? Entonces, la arteria cerebral anterior es una rama terminal más pequeña de la arteria carótida interna. Esta va a tener un trayecto hacia adelante y medialmente superior al nervio óptico y penetra, ojo importante, penetra en la fisura longitudinal del cerebro. Aquí se une a la arteria cerebral anterior del lado contrario mediante la arteria comunicante anterior. Se curva hacia atrás sobre el cuerpo calloso y por último se van a estamosar con la arteria cerebral posterior. Ahora, las ramas corticales van a irrigar toda la superficie medial de la corteza cerebral hasta su surco parieto-occipital. La arteria cerebral anterior irriga por tanto el área de la extremidad inferior del surco precentral. Un grupo de ramas centrales atraviesan la sustancia perforada anterior y ayudan a irrigar las partes de los núcleos lenticular y caudado y de la cápsula interna. Entonces, por último tenemos la arteria cerebral media, que es una rama, la rama más grande de la carótida interna, como tal la podemos apreciar como el número 2, y tiene un trayecto lateral en el surco cerebral lateral. Las ramas corticales van a irrigar toda la superficie lateral del hemisferio, excepto la franja estrecha irrigada por la arteria cerebral anterior. El polo también va a irrigar el polo occipital y la superficie inferior-lateral del hemisferio, que están irrigadas por la arteria cerebral posterior como tal. Entonces, esta arteria irriga, por tanto, todo el área motora, excepto la área de la extremidad inferior. Las ramas centrales penetran en la sustancia perforada anterior e irrigan los núcleos tanto caudado, lenticular y la cápsula interna. Entonces, ahora esta es una imagen donde también vamos a hablar sobre qué lóbulos, ¿no? Entonces, la arteria cerebral anterior, sus ramas van a irrigar la cara medial y superior de los lóbulos frontales y parietales, que es el color rosado. La arteria cerebral media, se despliega desde la superficie lateral del hemisferio para irrigar cada uno de los lóbulos, ¿ya? Y por último, tenemos la arteria cerebral posterior, que va a irrigar la superficie medial e inferior de los lóbulos temporales y occipitales y continúa hacia la parte de la superficie lateral de estos lóbulos, ¿no? Entonces, ahora tenemos la arteria vertebral. La arteria vertebral es una rama de la primera parte de la arteria subclavia. Asciende por el cuello al atravesar los agujeros de la apófisis transversa de las 6 vértebras cervicales superiores. Penetra en el cráneo a través del agujero magno y atraviesa la dura madre y la aracnoide para entrar en el espacio subaracnoide. Importante esa parte. Luego sigue hacia arriba, hacia adelante y medialmente sobre la médula oblonga en el extremo inferior del puente o protuberancia. Se une al vaso de al lado contrario para formarme así la gran arteria basilar o tronco basilar, que la podemos ver en esta imagen de aquí, ¿no? Este es el tronco basilar formado por las arterias tanto vertebral izquierda y derecha. Ahora, las ramas de la porción craneal. Estas ramas, tenemos las ramas meningias, que son pequeñas e irrigan el hueso, y la dura en la fosa craneal posterior. La arteria espinal posterior va a tener dos procedencias, ya puede ser de la arteria vertebral como tal o la arteria cerebelosa posterior inferior. Ya, esta de aquí, va a descender en la superficie posterior de la médula espinal cerca de las raíces posteriores de los nervios raquídeos.
Eso es una cosa muy importante porque por sus relaciones. La arteria espinal anterior está formada a partir de las ramas procedentes de cada arteria vertebral, que la podemos ver en esta imagen de aquí como en la que está acá. Esta arteria espinal anterior va a iniciarse en la terminación de las uniones de las arterias vertebrales como tales. Entonces, esta arteria es única descendiente por la superficie anterior de la médula oblonga o bulbo raquídeo y de la médula espinal. Y esta está incluida en la pía madre a lo largo de la fisura media anterior, por lo que tiene bastante relación con el órgano. Entonces tenemos la arteria cerebelosa posterior inferior, que es la rama más grande de la arteria vertebral y sigue un curso irregular entre la médula oblonga y en el cerebelo. Este irriga la superficie inferior del vermis, los núcleos centrales del cerebelo y la superficie inferior de los hemisferios cerebelosos, y como tal al plexo coroidio y al cuarto ventrículo. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hablar sobre la arteria basilar. La arteria basilar está formada por la unión de dos arterias vertebrales. Estas van a ascender en un surco en la superficie anterior del puente o protuberancia. En un extremo superior del puente se va a dividir en dos arterias cerebrales posteriores. ¿Ya? Entonces esta me va a dar varias ramificaciones. Las ramas son las siguientes. Bueno, en esta imagen que podemos apreciar aquí vemos las ramas que van a nacer de la arteria cerebral posterior, que son las siguientes. Cuando hablamos de las arterias pontinas, son estas arterias que estamos señalando en esta parte de aquí, que es lateral a la arteria basilar, que están formadas por numerosos vasos pequeños que penetran la sustancia del puente o protuberancia. ¿Ya? La segunda, que es la arteria laberíntica, es una arteria larga y estrecha que acompaña a los nervios facial, vestíbulo coclear en el conducto auditivo interno y que irriga al oído interno, que no es tanto conocida, pero que es muy importante por las relaciones a los nervios que ya se mencionaron. A menudo esta se va a formar como una rama de la arteria cerebelosa anteroinferior, de esta rama de aquí, por lo cual, entonces, la arteria cerebelosa anteroinferior tiene un trayecto hacia la parte de atrás y lateralmente e irriga las partes anterior e inferior del cerebelo. Algunas ramas se dirigen al puente o protuberancia y a la parte superior de la médula oblonga. Ahora, la arteria cerebelosa superior se va a originar cerca de la terminación de la arteria basilar como tal, que es la que podemos encontrar aquí. Entonces tiene un trayecto alrededor del pedúnculo cerebral e irriga la superficie superior del cerebelo y también va a irrigar al puente, a la glándula pineal y al velo medular posterior. Son partes muy importantes, ¿no? Entonces la arteria cerebral posterior como tal, ya finalizando, se curva lateralmente hacia atrás alrededor del mesencéfalo y se une con una rama comunicante posterior de la arteria carótida interna. Las ramas corticales irrigan la superficie inferolateral y medial del lóbulo temporal y la superficie medial y lateral del lóbulo occipital. Por tanto, así, pues la arteria cerebral posterior irriga la corteza visual. Las ramas centrales perforan al parénquima cerebral y van a irrigar partes del tálamo, del núcleo lenticular y como tal a los cuerpos geniculados mediales. Una rama coroidea, también importante, va a penetrar el asta inferior del ventrículo lateral e irriga también al plexo coroideo e irriga también al tercer ventrículo, ¿no? Entonces, ya sabiendo partes de la conformación del polígono de Wilks, vamos a hablar del polígono de Wilks. Entonces, otros nombres que es conocido el polígono de Wilks, pues bueno, es el círculo arterial del cerebro, hectágono o también conocido como hexágono de Willis. ¿Cuáles son los límites como tal? El límite anterior pues estaba por la arteria comunicante anterior, que es rama de las cerebrales anteriores, que es esta que estamos aquí especificando, ¿no? Recuerden que la arteria comunicante anterior se forma por la unión de las cerebrales anteriores, ¿no? Entonces, el límite anterolateral pues está dada por las arterias cerebrales anteriores, que es rama de la arteria carótida. El polígono de Willis es una de las partes más como que fácil y a la vez complicada de explicarlo, pero este es un método simple y las cosas más básicas y principales, ¿no? Entonces, la porción posterolateral está dada por las arterias comunicantes posteriores,
que son ramas de la arteria carótida interna. Y como tal, las posteriores, pues está por las arterias cerebrales, posterior rama del tronco vértebro-basilar, en la cual forma por la anastomosis de ambas arterias vertebrales. Entonces, algo que es importante de saber del polígono de Willis es que es esencial para asegurar el aporte sanguíneo al cerebro. La sangre llega aquí desde 3 aferencias, ya sea la arteria basilar, o también conocida como vértebro basilar, y ambas carótidas internas, que de este modo se puede asegurar se asegura el riego en caso de estenosis, siendo la sangre de las demás aferencias que la nutran. Entonces, es decir, a través de las arterias comunicantes del polígono del hemisferio afectado se puede observar de qué parte exactamente hay una oclusión de estas arterias. Ahora, hablando un poquito ya pues más central al polígono de Willis. El polígono de Willis, nombrado por el neuroanatomista inglés Thomas Willis, es una confluencia de vasos que me van a formar un hexágono. Esto es un hexágono que me forma. Aquí en esta imagen también lo podemos ver, un hexágono, de la cual surgen todas las arterias cerebrales principales. Está alimentado por el par de arterias carótidas internas y por la arteria basilar. Recuerden que la arteria basilar está formada por las arterias vertebrales. Al completarse el polígono, contiene una arteria comunicante posterior a cada lado y una arteria comunicante anterior, ¿vale? Entonces estas son las laterales y estas son las laterales y esta es la anterior. El polígono de Willis muestra diversas variaciones entre individuos, o sea, es decir, que no en todos los individuos tenemos la misma formación de este hexágono o polígono de Willis, por lo cual las arterias comunicantes posteriores pueden ser de gran tamaño en unos, o en ambos lados puede ser diferente, ¿no? Tipo embrionario se les dice. La arteria cerebral posterior también puede ser delgada en su tramo inicial, tipo embrionario, y la arteria comunicante anterior puede ser doble, delgada o incluso ausente. El curso de las arterias, pues bueno, también es de gran tamaño, al menos en sus tramos iniciales, y principalmente ventral al cerebro, en una región relativamente un poco más pequeña como tal. Las arterias viajan dentro del espacio subaracnoideo, ya con frecuencia en una distancia considerable antes de ingresar al cerebro. Propiamente dicho, la rotura de un vaso, por ejemplo, se causa un aneurisma que se ha estallado. Tiende a provocar una hemorragia subaracnoidea. Estamos hablando del espacio subaracnoideo, entonces se provoca una hemorragia subaracnoidea. Acá, cada arteria principal irriga un territorio específico, como ya sabemos que, o sea, cada sección va a ser irrigada por una arteria. Entonces cada arteria tiene su lugar específico para darle irrigación, por lo cual digamos que se encuentra la zona de que se ha dado la oclusión. Podemos determinar qué tipo de oclusión se puede provocar en esta sección de arteria, ¿no? Entonces ahorita vamos a hablar de las arterias que me conforman el polígono de Willis. Pues como vemos en esta imagen, ya hemos hablado de todas estas arterias. Pues bueno, sabemos que la arteria comunicante anterior es de la anastomosis de las cerebrales anteriores, ya que son estas de aquí. Estas cerebrales anteriores, ¿de dónde son? Son originadas de la arteria carótida interna. La arteria comunicante posterior, pues es originada de la arteria carótida interna, que se va a relacionar con ¿quién? Con la arteria cerebral posterior, que es origen del tronco basilar. Es decir, que del tronco basilar me va a dar la arteria cerebral posterior, que se van a anastomosar con las arterias comunicantes posteriores. Un poco confuso, pero se puede entender, ¿no? Entonces sabemos que el tronco basilar se forma de las arterias vertebrales tanto derechas como izquierdas. Ahora, algo muy importante que es muy poco conocido, pero que es difícil de encontrar también en los libros, es la inervación de las arterias cerebrales. Las arterias cerebrales reciben un rico aporte de fibras nerviosas postganglionares simpáticas. Estas fibras derivan del ganglio simpático cervical superior y pues bueno, tienen la estimulación de estos nervios que produce la vasoconstricción de las arterias cerebrales. No obstante, en circunstancias normales, el torrente sanguíneo local está controlado principalmente por las concentraciones de dióxido de carbono,
bueno, y también de hidrogénesis, y bueno, hidrogeniones y oxígenos presentes en el tejido nervioso. La elevación de la concentración del dióxido de carbono y de hidrogeniones provoca la disminución en la tensión de oxígeno y produce una vasodilatación. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar del drenaje venoso. Ya dejando apartado lo que es la irrigación, vamos a hablar de las venas. El drenaje venoso del cerebro y sus membranas incluyen las venas del cerebro propiamente dicho. Los senos venosos, las venas meningias de la dura madre y las venas diploicas se encuentran en relación con las tablas del cráneo. Y hacia las venas meningias y los senos durales de mayor tamaño. Existe una comunicación entre la mayoría de estos canales. A diferencia de las venas sistemáticas, las venas cerebrales no tienen válvulas y rara vez acompañan a las arterias cerebrales correspondientes. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del drenaje, vamos a hablar sobre las venas. Las venas cerebrales, las venas del encéfalo no tienen un tejido muscular en sus paredes, ya que son muy delgadas, y tampoco disponen de válvulas que proceden del cerebro, y se sitúan en el espacio sucranoide y atraviesan la aracnoide y la capa meningia de la dura madre para drenar en los senos venosos craneales. ¿Ya? Entonces, vamos aquí a hablar de las venas cerebrales, que bueno, más importante es la sección de los senos venosos, y como tal los senos venosos se considera, lo que vamos a mencionar son los más importantes. Como parte superior, pues tenemos el seno sagital superior, que está entre la hoz del cerebro y la parte interna de la bóveda del cráneo. El seno sagital inferior en el borde libre del hoz del cerebro. El seno recto en la sutura entre la hoz y el techo. Los senos transversos entre el techo y su unión con la bóveda craneal. El seno sigmoideo, que es las prolongaciones en forma de S de los senos transversales que se unen con las venas yugulares, y un seno transverso y un seno sigmoideo en conjunto que forma un seno lateral. Entonces el seno esfenoparietal, bueno, drena las venas cerebrales medias y profundas a los senos cavernosos. Los senos cavernosos, a cada lado de la silla turca, los senos cavernosos reciben el drenaje de diversas fuentes, incluyendo las venas oftálmicas y la vena facial. La sangre abandona los senos cavernosos a través del seno petroso. Los senos cavernosos son los tortuosos, con diferentes cámaras separadas en una apariencia de una caverna. Por eso es su nombre, cavernoso. Existen varias arterias y nervios craneanos que alojados dentro del seno cavernoso y pues como tal sus paredes. Por ejemplo, la arteria carótida interna corre a través del seno cavernoso, además de los nervios motor ocular común, troclear y motor ocular externo. Atraviesan el seno cavernoso, como también lo hacen la división oftálmica del nervio trigémino junto al ganglio trigémino. Y por último tenemos los senos petrosos inferiores del seno cavernoso al agujero yugular, y el seno petroso superior al seno cavernoso al inicio del seno sigmoideo, y por lo tanto la presión del líquido cefalorraquídeo varía de manera directa ante los cambios agudos de la presión venosa. Es decir, la presión venosa va a tener una íntima relación con la presión del líquido cefalorraquídeo. Como aquí pueden verla en esta imagen, pues bueno, tenemos el seno sagital superior, los senos sagitales superiores, seno recto, el seno occipital, y pues eso sería todo en esta sección, ¿no? Entonces, ahora hablando de un poquito sobre médula espinal, recibe soporte sanguíneo de tres arterias pequeñas, que bueno, son la arteria espinal, las arterias espinales posteriores, que son dos, y una arteria espinal anterior. La arteria espinal posterior procede bien directamente de las arterias vertebrales dentro del cráneo, o bien indirectamente de las arterias cerebelosas postero-inferiores. Ahora, la arteria espinal anterior está formada por la unión de dos arterias de cada una, de las cuales procede de la arteria vertebral, recordando que esta arteria espinal anterior procede de un poco antes de la unión de estas arterias vertebrales para que se me forme el tronco basilar como tal. Entonces, las arterias espinales es un poco antes, que es formada por la vertebral izquierda y derecha. ¿Ya? Entonces, la arteria espinal anterior desciende sobre la superficie anterior de la médula espinal en la fisura media anterior. ¿Ya? Como tal, tenemos la última, que es la arteria espinal segmentaria,
que en cada agujero intervertebral, las arterias espinal anterior y posterior, que tienen un trayecto longitudinal como tal, ¿ya? Estas están reforzadas por pequeñas arterias segmentarias a ambos lados, y después de esta sección va a penetrar el canal vertebral. Cada arteria espinal segmentaria da lugar a las arterias radicular anterior y posterior, que acompañan a las raíces nerviosas anteriores y posteriores de la médula espinal. Esto de aquí de la médula espinal es un intro de lo que hablamos anteriormente sobre la configuración interna externa o la formación de la médula espinal. Entonces, sabemos que el polígono de Willis tiene mucha influencia en patologías, en consideraciones clínicas. Como tal, les he traído dos secciones: la oclusión de la arteria vertebrovasilar y la oclusión de la arteria cerebral posterior. En consideración mía he puesto estas dos, pero sin embargo hay diferentes tipos de oclusiones, en tanto ya sea la comunicante anterior, posteriores, etcétera, como la arteria también vertebrovasilar. Entonces, la arteria vertebral y basilar irriga toda la parte del sistema nervioso central en la fosa craneal posterior, porque se encuentra en esta porción, y a través de las arterias cerebrales posteriores irrigan la corteza visual a ambos lados, por lo cual esta sección es importante porque da la irrigación a la sección visual, óptica. Los signos y síntomas clínicos son muy variables y pueden incluir las siguientes opciones: la pérdida de la sensación del dolor y la temperatura ixolateral de la cara, y la pérdida de la sensación de dolor y la temperatura contralateral del cuerpo. También puede incluir crisis de hemianoxia o ceguera cortical completa, pérdida ixolateral del reflejo nauseoso y disfagia y disfonía como consecuencia de las lesiones del núcleo de los nervios glosofaringio y del vago. Puede también traer vértigo, nistagmo, náuseas y vómitos. También se lo relaciona con el síndrome de Horner isolateral y ataxia y otros signos cerebrosos ixolaterales, hemiparesia unilateral o bilateral, o incluso la coma. Y lo que también hablamos de la oclusión de la arteria cerebral posterior, pues puede producir los siguientes signos y síntomas, pero el cuadro clínico puede variar según el lugar de la oclusión y la disponibilidad de la anastomosis colateral. Esto incluye la hemianoxia homónima contralateral con algún grado de conservación macular, daño en la corteza calcarina, respetando la mácula debido a qué polo occipital va a recibir el aporte sanguíneo colateral desde la arteria cerebral media. Entonces también incluye la agnosia visual, la isquemia del lóbulo occipital izquierdo y la afectación de la memoria, posible daño de la cara del medial del lóbulo temporal. Y esto es parte de mi exposición y les agradezco por la atención y muchísimas gracias.